importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Me importas tú, nadie como tú. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Yeah, no hay nadie como tú. Y nadie más que tú. Me importas tú, con Paco Carbonell. Hola, ¿qué tal? Abrimos las ventanas y las puertas. Me río porque hablaba yo el otro día con dos amigos y me decían, hay que ver el tema de las pensiones, que esto es imposible. Suben las pensiones, me va a subir 46 euros y me voy al supermercado y me gasto 100. Esto es la verdad. Bueno, pues para salir de dudas hemos pensado que nada mejor que hoy dedicaros a vosotros los mayores el tema de las pensiones. Y como siempre, para hablar de ello, bueno, Pepi, primero saludarte a mí, a nuestra compañera, que tú de pensiones de momento no necesitas. No, yo de momento no. Buenas tardes a todos. De momento no, pero hay que ir mirándolo porque... Pero te voy a decir una cosa, a lo mejor, bueno, tú a lo mejor no, pero a muchos, vuestros nietos, le llegarán las pensiones. A ver. Porque la hucha de las pensiones está... Y la auditoría está que ni se sabe, ni sabe ni contestan. Así esa es la realidad. Bueno, pues broma aparte, vamos a hablar, como siempre, con la Coordinadora Estatal de Pensionistas aquí en Málaga, encabezada por Encarni. Encarni, mucha tela las pensiones, ¿eh? Sí, mucha tela y mucha preocupación que tienen determinados sectores públicos por meter en la cabeza de la población que el sistema de pensiones que tenemos es inviable y que hay que ir a otro sistema. Bueno, últimamente nos están regalando muchísimas televisiones y el famoso Rivera, pues diciendo que el sistema público de pensiones es un sistema piramidal y que es inviable. ¿Qué buscan esta propaganda? Pues busca una cosa clara, los negocios de los grandes bancos y de los grandes fondos de inversión, que quieren hacer de las pensiones públicas un negocio privado y convertirlo en lo que llaman pensiones privadas, que no es más que un producto financiero que ellos van a gestionar, que ellos van a invertir y de los que ellos pues sacan su beneficio a costa de empobrecer el sistema público de pensiones, que es el solidario, el que te garantiza realmente la pensión y el que garantiza la solidaridad intergeneracional y territorial. Entonces, bueno, esta ofensiva, esta necesidad que tienen ahora de enfrentar a los jóvenes con los mayores, culpando a los pensionistas de los bajos salarios y de los empleos precarios que tiene la juventud, hay que tener mucho desparpajo y mucha cara dura para hacerla. Porque si los jóvenes tienen empleo precario y mal pagado, es porque los empresarios están empeñados en tener mano de obra barata y precaria. Y eso no tiene en absoluto nada que ver con las pensiones. En todo caso, tiene que ver de manera negativa, porque esos bajos salarios repercuten en la posibilidad de menos ingresos a la caja de la Seguridad Social, que es la que cubre las pensiones colectivas. Entonces, bueno, pues ese es el primer panorama que estamos viendo, ese tipo de propaganda contra los sistemas públicos. Y quiero decir que eso no solo en España. Hace 2 días ha habido una manifestación muy masiva en Bélgica, porque también están recortando allí los sistemas de pensiones. Aquí hay un plan muy bien diseñado, donde se trata de que las pensiones públicas se reduzcan, se empobrezcan, para hacer el negocio de las pensiones privadas de las grandes corporaciones económicas. Y eso es una política de la Comunidad Económica Europea.
Yo creo Así que ese es el panorama. El panorama de verdad que es durillo, que es durillo. Pinta duro, pero creo que la esperanza no se puede perder. No. Y yo sí que os digo a todos y a todos los que seguís el programa, sobre todo los mayores, que tenéis que pensar que el futuro es un poco entre tinieblas, pero que tenéis que pensar que las pensiones en este país toda la vida ha sido sostenible. ¿Por qué no es sostenible ahora? Bueno, pues que nos digan, que salga esa auditoría que nunca sale y que todos los años y cada vez que hablamos aquí hablamos de lo mismo, pero no aquí, en cualquier tema que se hable de las pensiones, en las célebre auditoría. ¿Dónde están los dineros de las pensiones? Porque aquí habría que preguntarle dónde están los dineros. Ni un gobierno de un color ni de otro color jamás han dicho dónde está ese dinero. Juan Miró, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Paco, y al resto de la audición o de la audiencia que nos está escuchando. Y efectivamente, antes habías dicho una cosa, y es que la gente quieren hacerle creer de que no va a haber dinero para las pensiones. Tenemos, afortunadamente en España, tenemos la mejor forma, que es un sistema de reparto. O sea, mi pensión me la están pagando mis hijos, igual que yo el día que estaba trabajando se las pagué a nuestros padres, se las pagamos. O sea, es un sistema que es totalmente correcto. Lo único que pasa es que se nos está ocultando. Eso que dices, ¿dónde está el dinero? Pues mira, hay 103.000 millones reconocidos por la legislatura anterior que se gastaron en un... No sabemos en qué, que pueden ser armas, pueden ser chiringuitos, puede ser lo que sea. El caso es que 103.000 millones que podrían servir precisamente para esos salarios más bajos que hay en la sociedad, de estos que hay, ¿qué te digo yo? La pensión mínima contributiva con una persona a cargo está en 1.127 euros. Y hasta 874 sin personas a cargo, como incluso, ya te digo, es una, yo qué sé, lo más grande que hay. Como bien decías, resulta de que también está ocurriendo de que, perdóname, se ha ido ahora mismo. O sea, lo que quería decirte era en relación a lo que habías dicho con anterioridad. ¿De la auditoría? De la pensión. De la pensión, pero, sí. El tema... No, la cuestión está en una simple y llana realidad. Este gobierno, que es lo que tú habías dicho antes, este gobierno me da igual, o sea, es el más progresista, según se dice, el más progresista de la historia. Y yo lo que digo es que estos gobiernos que están pasando, que realmente en vez de estar mirando el sillón de la política, tenían que estar mirando el sillón de donde partieron. Y eso sí. Se lo digo y se lo diría a todos los partidos políticos, que miren el sillón fuera de la política y no dentro de la política, que es lo que están mandando, no los votantes, sino los que están dentro de todo eso. Yo creo que es la solución a todo esto. No puede ser que estén machaconamente, digamos, mirándose y tirándose el uno al otro, el otro al uno. La verdad que el puesto el que es un poco patético, es un poco patético. Pues, está también con nosotros Isabel. Isabel, ¿crees que el envejecimiento ahora también está muy de moda decir, es que como cada día sois más mayores, pues no hay dinero para las pensiones? Eso no nos perjudica en nada, ¿no? No tiene que ser porque cada día seamos más mayores que no queden dinero para las pensiones, porque eso es que también sube los trabajadores. Tenemos mucha más población que antiguamente, o sea que no es eso. Además, al estar más sanos, se gasta mucho menos en sanidad. O sea que eso también. Ahora los que somos abuelos nos dedicamos a pasear, a caminar y a leer. Mientras que antes se dedicaban pues a estar en casa, al hospital cada 2 días, y ahora eso lo tenemos menos. Ahora tardan mucho. Ahora tardamos más. Ahora tardamos mucho. De todas maneras, pensad en primera persona que realmente si tu pensión es adecuada.
últimamente nos están bombardeando, como muy bien decía Encarni, bueno, pues hay que hacer un plan de pensiones, o te dicen, bueno, si no te alcanza tu pensión, pues cogemos tu casa y bueno, todo es la manera de engañar a las personas mayores y hacerle ver el capitalismo, bueno, pues que puedes disponer de dinero que dura 2 días y luego te quedas sin casa y te quedas sin nada. Tenéis que pensar mucho de eso. Y yo no sé, ahora mismo, en el tema de las pensiones, va a haber la coordinadora, lo último que hizo, y estuvimos y lo comentamos, y aquí hicimos un programa especial sobre ello, fue la gran manifestación de Madrid. Vosotros seguís utilizando, todos los lunes ya habéis empezado, esos lunes al sol aquí en Málaga, pero ¿qué más se puede hacer? Sí, pero yo quería hablar un poquito sobre la sostenibilidad del sistema esa que nos dicen tanto que no es sostenible. Sí. Por un lado, en los últimos años está creciendo el número de cotizantes. Claro. Ahora mismo hay 21 millones y pico de cotizantes. Por otro lado, está lo que hablaba el compañero Guasmi. Tenemos constancia de que el dinero de la Caja de la Seguridad Social se han utilizado para gastos ajenos a las pensiones de la Seguridad Social. Por eso nuestra reclamación de que el Tribunal de Cuentas, que no es cualquiera, sino un organismo oficial, evalúe las cuentas de la Seguridad Social, porque seguro que se va a demostrar que Hacienda tiene que reingresar muchísimo dinero a las arcas de la Seguridad Social. De hecho, en una auditoría parcial que ya está hecha, pues están esos 103.000 millones que ya en esa auditoría la auditora dice claramente que efectivamente han sido gastos impropios la Seguridad Social y que Hacienda lo tiene que reintegrar. Nosotros pedimos una auditoría de muchos más años, porque han sido muchos más años los que se ha ido sacando dinero de la Seguridad Social para pagar gastos que no son de pensiones. Pero yo quería decir una cosa. Los que dicen que el sistema público es insostenible siempre se callan una cosa. Que todos los sistemas que han fracasado, que se han hundido y que han tenido que recuperar los estados con impuestos generales han sido sistemas privados. Nunca un sistema público. Porque un sistema público, además de las cuotas que la engrosan, pues también tiene que estar financiado en parte por los impuestos generales del Estado, de la que los pensionistas y las pensionistas también tributamos. Entonces, no hay ninguna base real para decir que un sistema público no es sostenible. Y otra cosa ya, aterrizando. En los sistemas privados, la gente, aparte de que la rentabilidad es la que pueda ahorrar, o sea, la capacidad de ahorro que tenga es lo que se va a encontrar de pensión, eso sí, no ha habido inversiones y se han perdido parte de esos dineros, que ocurre muy a menudo. Pero una persona se ve enfrentada a lo que ha podido ahorrar. Quiere decir que aquellas personas, que es la mayoría, que tiene salarios bajos, salarios medios, su capacidad de aportar a un fondo de pensiones individual va a ser mínima. Claro. Y por lo tanto está abocado a una jubilación o invalidez o viudedad miserable. Mientras que en un sistema público ocurre lo que está ocurriendo aquí. Nos organizamos, los pensionistas y las pensionistas, reivindicamos y conseguimos cosas. Y la demostración de que lo conseguimos es que del 0,25 que nos estuvieron subiendo 5 años durante el gobierno de Rajoy, pues ahora nos están subiendo el IPC. De decir que las cuentas de la Seguridad Social se tenían que sanear solamente reduciendo las pensiones y endureciendo los requisitos para acceder a ellas, pues bueno, en los últimos años se han puesto en marcha algunas medidas que aumentan por la vía de los ingresos. Y entonces, pues, los déficits económicos se ha visto de que hay otra manera de enjugarlo, que es aumentar los ingresos de la Seguridad Social. Podemos luchar colectivamente por mejorar. Nosotros estamos diciendo la pensión mínima que sea igual al salario mínimo. Cierto es que no lo hemos conseguido
Y cierto que son muy miserables las pensiones mínimas, pero también es cierto que le van a subir un 9% en vez de un 2,8%. Eso es fruto de la lucha pensionista. Sí. Entonces, en un tema público tenemos posibilidades de organizarnos y de defendernos colectivamente. Y eso no cae en saco roto. Ese derrotismo del que también el poder está muy interesado que creamos, de que es que lo que se hace no sirve para nada, eso no es verdad. Todo sirve. Y eso históricamente se puede demostrar. Sirve. Cuando aparecen los primeros seguros en 1921 en España es porque hay una lucha muy fuerte para que se dé cobertura a los accidentes de trabajo, a la viudedad y a la orfandad. Y lo lucha la clase obrera y lo ponen los gobiernos de entonces porque hay una lucha y lo ponen y legislan en ese sentido. Entonces, claro que sí, en sistemas colectivos nos podemos organizar, podemos luchar y podemos conseguir mejoras. Y de hecho, en el tema reciente, con el tema del 0,25 al tema del IPC, a otra cosa es que ahora hablamos del IPC. ¿Vale? Otra cosa es que ahora hablamos del IPC y de lo que eso supone. Claro. Para las pensiones mínimas. Claro, es que... pero hay una diferencia, hay una ¿verdad? diferencia, y eso ha sido por la lucha pensionista. Sí, sí, la gran manifestación de hace unos años en Madrid, la más grande que ha tenido el movimiento pensionista, la COESPE, que movió a más de 25.000 personas, realmente ahí dimos un paso y dije, pues aquí estamos, Pero lo que la verdad, ¿tú te imaginas, Pepi, lo que se puede hacer con 103.000 millones? Claro. Yo lo que considero que hay una gran descompensación en pensiones y en qué se invierten esos dineros, ese dinero. Pues eso es lo que queremos saber, dónde está ese dinero. Esos sueldazos que tienen ciertos políticos, ¿por qué? Cuando hay en otros países de Europa que no, que tienen unos sueldos pues que son pues más equiparados a lo que aquí, a lo que un trabajador, ¿no? Un trabajador que tiene un cargo, pues. Y es verdad que es muy triste, yo considero que es muy triste que personas mayores que han estado trabajando tantísimos años, desde niños, en el campo, porque no había otra cosa, y que no han podido cotizar durante muchísimos años, y ahora que tengan esas pagas, que no pueden apenas ni salir, no pueden apenas ni decir, pues voy a disfrutar, voy a hacer un viaje, porque no han podido. Entonces, y que han pasado guerra y que han pasado tantísimo. Entonces eso es donde yo veo esa injusticia. Entonces ahí veo que hacéis muy bien, que esa lucha hay que seguir y muchísimo más tiempo, y yo me uniré todo el tiempo que necesite, porque para mí y para mis hijos y para todos. Claro. Y si mis hijos pues también tendrán que luchar por los suyos y así. Hay nuestra lucha única y exclusivamente. No, de todos. En la lucha de todos, por supuesto que sí. Hay una cosa que es muy significativa y que me preguntaba pues una persona de la que nos sigue, y es que hablamos mucho de las pensiones y llevamos varios años hablando de que se va a equiparar al salario mínimo, pero eso no llega ni va a llegar. ¿Tú crees que lo veré yo? Yo creo que si no lo creemos, nos organizamos y luchamos, lo vamos a ver. Mira, ahora mismo han puesto en marcha en el País Vasco una iniciativa legislativa popular. Claro, los vascos son los vascos. Claro, es que ellos llevan una delantera ahí. Ya. Justamente pidiendo que el gobierno vasco pague el complemento a la pensión estatal que iguale todas las pensiones mínimas al salario mínimo. Ahora. Y hay una lucha allí muy interesante. De eso habla poco los tertulianos, no dice nada, y habla poco las televisiones, porque claro, ese ejemplo no interesa. No. Que se entienda. ¿Vosotros de verdad os imagináis que en Andalucía se puede llegar a ese sitio, a ese punto? Es voluntad, Paco. O sea, esa es una voluntad política que hay que tener. Porque lo que pasa en Andalucía, yo estoy de acuerdo que el País Vasco, como Madrid, las centralizaciones que ha tenido tanto en el territorio del País Vasco como la industria que se localizó en esos sectores del norte, o la capitalización, digamos, los grandes emporios que se han considerado en Madrid, que por eso Madrid es la capital más neoliberal del mundo. Y hay que decir neoliberal, ¿qué es lo que es el neoliberalismo? Sí. El neoliberalismo no es ni más ni menos que sangrar a la clase trabajadora. O sea, eso es así de claro y palpable. No es posible que el 5% de la población tenga más del 50% de la riqueza.
Eso es imposible. Eso Eso es robarnos a los pobres para regalárselo a los ricos. Y eso tenemos que revertirlo. Y lo que dice Encarni, si hay voluntad social de querer cambiar eso, eso se puede cambiar. Pero necesitamos la fuerza social que tome conciencia de una vez por todas de que la fuerza la tenemos nosotros, no son ellos. Hay una cosa, Encarni, que me llama mucho la atención y siempre os lo comento, pero es que es verdad. Nuestra generación pues va pasando, pero a la hora de organizar siempre somos los mismos, siempre son las mismas caras. No vemos que la juventud aporte un apoyo sustancial al tema de las pensiones, cuando ellos son los más implicados en este tema. ¿Qué se puede hacer ahí? Es que claro, aquí hay un tema. Vitalmente un joven está muy lejos de la jubilación y ahora mismo su problema es la vivienda, su problema es que no le llega el sueldo, su problema es que no le renuevan el contrato. Sí, que la juventud está inmersa en una problemática social tan fuerte que ve a largo plazo, pues le cuesta, ¿no? Y eso es lógico. Ahora bien, lo que no pueden es los jóvenes picar en esa carnaza que está alargando los sectores financieros de que la culpa de su situación la tenemos los pensionistas. No, las pensiones no tienen nada que ver con que su empresario no les pague la hora extra, no le haga un contrato fijo, no les pague un sueldo decente. De eso en absoluto tenemos culpa los pensionistas, pero digo más, quienes estamos luchando hoy, estamos luchando por preservar un sistema de seguridad social para la vejez, para las futuras generaciones. Estamos luchando por un legado social que queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nietas puedan tener. Porque una vejez con una situación de miseria económica absoluta es una vejez sin dignidad, es una vejez sin salud, es una vejez de tristeza. Y no queremos eso para nuestros hijos, ni para nuestros nietos, ni para nuestras nietas. Eso está muy claro. Yo no sé, Isabel, ¿por qué en el tema de las pensiones en la mayoría siempre son las mujeres las que más pierden? A la hora de, quizá, desgraciadamente en Andalucía, lo solemos decir mucho, la mujer ha tenido que trabajar en el campo, ha tenido que trabajar prácticamente o no ha trabajado cuidando de los hijos y ahora se ven situaciones realmente muy lamentables. Pues la mujer es que ha sido encasillada en que tenía que hacer los cuidados de casa, los cuidados de niños, los cuidados de los padres, las labores de casa, mientras que el marido iba a ganar el sueldo. Entonces, la mujer estaba aportando que ese hombre acudiera a su trabajo y pudiera cumplir un horario que también, como hemos dicho ahora que se pagan, no sé, las empresas no pagan, antiguamente también había muchos abusos, quien no daba de alta a sus trabajadores, quien les hacía trabajar más horas de las debidas y todo esto. Pero en las mujeres, encima, cuando empezamos a liberarnos un poquito más, encima todavía nos vino una lluvia de agobio mayor, que era que teníamos que trabajar fuera y dentro. Si ibas a trabajar a un taller de costura, a una oficina, a una limpieza, a un hospital, a lo que fueras, llegabas a casa y las tareas que el hombre no había hecho nunca, todavía tenía que hacerlas. O sea que trabajaba más de 8 horas, trabajaba pues casi por no decir, solo descansaba 5. Y ese trabajo no estaba remunerado. Entonces no cotizaban la seguridad social. Por eso las mujeres tienen las pagas tan pequeñas, porque no han cotizado, no han tenido tiempo para cotizar, ni por trabajos realizados, ni por tiempo dedicado, porque luego también los embarazos les acortaban. Y la dedicación que dedicaban también, incluso a cuidar a sus padres, también, o sea, es que dejabas niños y empezabas con padres. Así que es que tenemos, me parece que tengo por aquí apuntado, que las mujeres cobran un 20 menos por ciento que los hombres en pensiones. Eso es algo que hay que cambiar. Que hay que cambiar, exactamente, porque además es que, no sé, a ver, que esto es, duramos más.
Las mujeres Sí, duramos es cierto, más. más que el hombre. Entonces, vivir más tiempo con miseria. Se alarga la agonía. Eso, exactamente, sí. Ahora puedes recibir información útil para personas mayores en Andalucía en tu WhatsApp de forma totalmente gratuita. Envía por WhatsApp las palabras alta mayores al número de teléfono 656 60 85 14, 656 60 85 14. Almacenaremos tus datos y podrás darte de baja cuando quieras, tal y como prevé la legislación española. Esta es una iniciativa de la plataforma de comunicación Color Comunitaria. Hoy estamos hablando de pensiones y vamos a estar hablando de pensiones en todo el programa. Pero me voy a hacer eco de, no sé, Pepi, ¿tú tienes algo que preguntar? Tú lo dices, pregunta, ¿eh? Yo No te quedes, con la estaba, gana. bueno, yo lo que quería era un poco hablar acerca de las subidas que se habían, bueno, de este año 2025, ¿no? Que estaban, bueno, supuestamente que son ligadas al IPC, ¿no? Que claro, luego están las generales es el 2,8%, las mínimas 6% y las no contributivas el 9%, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, Claro. ¿cómo se desglosan un poco para que sepamos los demás, las personas así que estamos un poquito más verdes, yo me incluyo, en el tema de la contributiva y no contributiva? Que esto es una cosa que... Ahora lo explico. Explícalo un poquito, Carmen. Bueno, las pensiones contributivas es que van ligadas a las cotizaciones, a la vida laboral tuya y a las cotizaciones. En la cuantía de la pensión se consta o tiene repercusión los años que has trabajado y lo que has cotizado, que está en función de un porcentaje de tu sueldo, ¿vale? Esa es la pensión contributiva. La pensión no contributiva es aquella que se paga con los impuestos generales del Estado. Entonces, el carácter no tiene carácter contributivo porque no se ha contribuido de manera directa Sí, cuando está a cotizando. sostener ese sistema. Pero entrando ya en las cantidades, pues antedicho que respecto al 0,25, que durante el gobierno de Rajoy se nos subió, y creo que gracias también a la lucha que hemos desarrollado, pues ahora se nos aplica el IPC medio. Pero claro, ¿el IPC medio de dónde sale? El IPC medio sale de calcular la subida de una serie de productos, no recuerdo cuántas horas, no voy a dar cifra por no arriesgarme, pero en función de lo que han subido esos productos, saca la inflación. ¿Qué ocurre con esa composición del IPC? Pues ocurre que a muchos de esos productos no tenemos acceso las personas trabajadoras ni jubiladas, porque realmente el 80% de nuestra pensión se va en alimentación, en energía Ya. y en vivienda en algunos casos, bien a través de una hipoteca, bien a través de un alquiler. Y lógicamente esas subidas han sido más altas, sobre todo el precio de la alimentación ha sido brutal, ha sido más alta que lo que nos van a subir. De manera que nos encontramos que nos aplican un IPC en base a unas variables, y las variables que realmente no repercuten tienen una inflación mucho más alta. Por lo tanto, estamos teniendo siempre una pérdida de poder adquisitivo, Claro, constante, siempre. constante. Y además otra cosa, ahora nos suben el 2,8, la subida general para las pensiones contributivas, que es la media del 24. Pero es que el 1 de enero nos empezaron a subir las cosas. Claro. Claro. O sea como que ahora siempre, con todo la el año. inflación del año anterior empezamos a pagar la inflación futura. Por lo Doble engaño. tanto, hay ahí una cadena que cuando se dice la subida de las pensiones, primero hay que matizar, no es una subida. Es teóricamente recupera lo que se ha perdido, porque subí solo lo que ha subido el IPC, por lo tanto, Claro. aunque nominalmente suba el número, realmente a la hora de comprar tú no tienes más capacidad adquisitiva, ¿eh? Y entonces pues ese concepto de que han subido las pensiones, sobre todo los agoreros y los interesados, que quieren decir que los pensionistas y las pensionistas vivimos muy bien, lo dicen mucho, pues primero matiza eso. No nos han subido. Teóricamente nos han repuesto
lo que Una pequeña parte. hemos pero perdido. no suficiente Pero por el tiempo que se ha estado... con las variables que se hacen, Claro. no cabe duda de que perdemos poder Claro. adquisitivo. Perdemos. Sí, además es muy claro para que la gente que nos esté viendo, porque sé que nos ve mucha gente que desgraciadamente Andalucía es un sitio de los sitios que más pensiones no contributivas cobran, sobre todo las mujeres y también algunos hombres, y muchas, pues no, yo comentaba el otro día, vamos a hablar de pensiones, sí, pero a ver, tenemos esperanza, la esperanza es lo último que se pierde, pero sí hay una cosa que está clara, si ahora a ti te van a subir 40, 45 euros, tu poder adquisitivo se va a ver mermado, porque como un índice carne, el día 1 de enero ha subido la luz, ha subido muchísimas cosas básicas, ahora está la gente debutada que van a ir a la huelga por el mismo tema, y con lo cual esos 46 euros no te valen para nada, porque tú te vas a gastar 80. Claro, pero aquí ¿qué tendría que hacer el gobierno? Desarrollar una política de control de precios. Claro. Porque es que le suben los precios no es el gobierno. No. Bueno, en los ayuntamientos y eso, si nos suben la luz y el agua y eso, es el gobierno municipal, está muy claro. Pero quien sube los precios de los productos de primera necesidad son las grandes cadenas comerciales. Y el gobierno tendría que legislar y desarrollar un control de precios, porque los beneficios de estos señores, quien quiera que lo mire, los grandes empresarios y las grandes cadenas de alimentación no paran y los bancos no paran de aumentar sus beneficios. Así es, así es. No paran de aumentar sus beneficios y su participación en la riqueza nacional, la renta nacional, es cada vez más alta, mientras que la de la clase obrera es cada vez más pequeña. Más pequeña. Menor. Entonces está claro que ahí hay una apropiación de un sector de la población de la riqueza que producimos en este país. Sí, no, está claro, y además hay un tema que siempre la mujer es la más perjudicada en el tema de las pensiones siempre. Yo no sé por qué. Pues hay muchas hablamos de un razones, gobierno Paco. progresista, pero... Hay muchas razones. Mira, tú ten en cuenta que una mujer, como ha dicho la compañera Isabel, Sí. ha tenido que compatibilizar cuidado de la Sí. familia con trabajo retributivo. Exacto. Pues eso hace que muchas veces los trabajos a tiempo parcial lo coja una mujer. Claro. Porque cómo lo gestiona, cómo lo puede resolver. Entonces, el trabajo a tiempo parcial, mayoría de mujeres. Y bueno, y ahora me voy a parar un poquito en esto, si me lo permite. Sí, sí. Hasta una sentencia del Tribunal Europeo y una sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, bueno, del 19, que el gobierno puso en marcha el año pasado, las personas que trabajaban a tiempo parcial le sumaban las horas para considerarle un día de cotización. Sí. Entonces, claro, una mujer que tiene, las mujeres que es el grueso del trabajo a Sí, tiempo sí, parcial, si trabajan 4 horas, pues necesitaban 2 días para que se le considerara uno. O sea que... Eso se ha enmendado, pero eso se ha enmendado a partir de octubre del 23, ¿eh? Sí, Pero sí, no sí. es carácter retroactivo, supongo. No tiene carácter tiene retroactivo. carácter retroactivo. No tiene Todavía carácter sí. retroactivo. Esto hace Entonces, muchos años. muchísimas mujeres se han quedado sin pensión contributiva y por eso tienen El la tema no no contributiva, contributiva, por eso. justamente porque no tenían los 5.400 y pico días Exacto. cotizados que necesitaban para la pensión contributiva. ¿eh? Así es, así es. Entonces, pues esa discriminación que se ha ejercido, pues era doble discriminación. Una por el papel social de la mujer, Claro. y otra porque se legisla para endurecerle el acceso a las prestaciones de contributivas. Forma parte del sistema patriarcal que tenemos en este país, digamos, y ya está. Y, o sea, y la incapacidad, digamos, de la mujer poder ejercer todo eso. Y yo quería romper una lanza, Paco, lo que habías dicho antes. Este siglo pasado, el siglo XX y XXI, tenemos muchos ejemplos, digamos, a nivel mundial. Yo soy un pesimista esperanzado, como nos dice Juan Carlos Monedero, ¿no? Pues yo de verdad, yo soy un pesimista esperanzado, ¿no? Pues mira, Sudáfrica, gracias a Nelson Mandela, dijo que las cosas no pasan hasta que viene alguien y lo hace. Y si hay un pueblo consciente de insistir y persistir, y se consigue. Esto enlaza con lo que antes había dicho. Claro.
Pues bueno, hay otro que es un referente también, como ha sido México, José Manuel López Obrador, que afortunadamente con toda la problemática de México, porque en un sexenio no se arregla todo lo que se ha venido haciendo en ese país, el neoliberalismo, digamos, y que precisamente el tema que estaba hablando Encarni está corregido y se ha corregido allí esta nueva legislatura con Claudia Sheinbaum a la cabeza, de que todas las mujeres a partir de 64 años van a tener su pensión, hayan pagado o no hayan pagado. Claro. Y eso puede pasar en todos los países del mundo. O sea, lo que pasa es que la gente tiene que llegar a creérselo. O sea, por eso, bueno, enlazo lo que decía Nelson Mandela en Sudáfrica con lo que hoy puede pasar en cualquier mundo. Si la gente se lo cree, insiste y persiste, las cosas se pueden conseguir. Yo creo que lo que dice Juanmi es verdad, que hay que ser muy persistentes y hay que estar ahí y a ver si podemos... Me importas tú, un programa para las personas mayores de Andalucía que suena en... Onda local de Andalucía. Aquí en Onda Local de Andalucía, llegando a más de 90 emisoras que comparten este espacio de radio y precisamente pensando en toda la gente que en Andalucía está, es la pregunta del millón. A ver, tenemos mucha fe y mucha esperanza, como dice Juanmi, y la verdad que somos optimistas de que va a llegar el día, de que todo se va a equiparar y que no va a haber unos están ahí y otros están tan bajos. ¿Realmente el movimiento pensionista se lo cree? ¿Todo el mundo? Sí. Los que estamos, sí. Sí, no, yo me lo creo. Estamos, sí. Pero yo creo que no es una cuestión de creencia solo, que es una cuestión de mirar un poquito la historia. Y la historia nos dice una cosa, que si tenemos hoy 8 horas, que por cierto hay que ver trabajito que está costando rebajarlo con lo que ha subido la productividad y los empresarios aferrados con los grandes beneficios que están teniendo a no mejorar la vida de la gente, eso ya dicho sea de paso, si se consiguió las 8 horas es porque la gente la peleó. Exacto. Si se ha conseguido. Mira, yo últimamente he hecho un trabajito sobre el SOBI, el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, que se puso en marcha bajo la dictadura de Franco en el 47. Y a menos que miren la historia, te das cuenta cómo se va ampliando la cobertura de la seguridad social a la ayuda farmacéutica, a la ayuda sanitaria, a la protección al embarazo, según se va luchando por las cosas. Yo sé que es duro, yo sé que es cómodo decir... Hombre, pues estos tenían que hacer no sé qué, pues ¿por qué no hacen no sé cuánto? Y bueno, y protestar en los bares o con la familia, ¿no? Y amargarse la vida. Eso no nos lleva a ningún lado. Y la lucha es dura. También sé que la lucha es dura, pero yo digo que más dura es la miseria. Sí. Y más dura es la falta de derechos. Sí, por supuesto. Y más dura es que no puedas vivir con dignidad. Y entonces eso son cosas bastante más duras. Luego tenemos que organizarnos y luchar a nuestro nivel. Y sobre todo tener conciencia de que los cambios son posibles. Porque lo digo, no es una cuestión de creencia, es que el mundo no para de cambiar. Que a veces hay retroceso, sí, porque la historia no es... la historia es como un río, ¿no? Que tiene sus meandros y que de pronto va para allá y ahora vuelve otra vez para atrás. La historia es así. Pero la historia se impulsa por reivindicaciones, por lucha y porque los seres humanos concebimos que otra vida es posible. Sí, la verdad que esta falta de derechos ni es humana, ni es justa, ni es racional siquiera. ¿Cómo va a ser racional que alguien no tenga un piso y esté en la calle? O que haya familias hacinadas en una vivienda y que haya personas que tengan 6, 7, 8 días vivienda. Bien para especular. Para especular. O bien, en otros niveles más altos, para disfrutarla cada 2 años. O sea, eso no es racional. No. Y entonces, pues yo creo que concibiendo otro mundo y aportando
lo que podamos por mejorar ese mundo, claro que lo mejoramos, porque es que porque es la historia, no es porque lo diga. No, es la historia, está ahí la historia. Isabel, tú querías comentar algo de las pensiones, ¿qué lo iba a comentar? Mira, es que ahora se me ha venido a mí algo cuando lo estaba escuchando en carne, y es que tenemos el país más grande del mundo, con mayores riquezas y todo eso, donde las pensiones son privadas, donde la sanidad es privada, y donde cuando tú ves una imagen en la televisión de ellos, no ves más que gente tirada en la calle tapadas con mantas y cartones. Entonces, nos podemos aplicar eso, y que luego tenemos otra cosa de que nosotros, no todo el mundo tiene una pensión alta, ni 2 pisos, no todo el mundo, somos muchos los pensionistas, y bueno, yo creo que la gran mayoría de que no llegan a los 1.000 euros, pero muchísima gente. Y puede que si llegas a los 1.000 euros y tienes una vivienda, medio vives. Pero ¿y si no tienes la vivienda? ¿Qué te pasa? Que no puedes vivir. ¿Que te tienes que ir con el cartoncito a la puerta de la iglesia? O algo así, ¿no? Pues eso, ya lo otro de las pensiones que ya se me ha ido. Traigo aquí mucho anotado de cómo han subido las pensiones, cómo se han ido revalorizando, cómo este gobierno nos ha ayudado un poquito más a que se revaloricen. O sea, nos lleva 4 años subiendo. Hombre, no todo lo que debiera, porque... Pero que le hace falta valentía. Claro, en el 2022 nos subió un 2,8. En el siguiente un 3 y pico. Un 3,8, sí, luego un 8,5 y luego hemos vuelto otra vez al 2,8. Claro, pero no es suficiente, porque con respecto a eso podía decir que los 40 euros que nos van a subir, yo precisamente el seguro del deceso, que lo he mirado, me ha subido 100 euros. O sea, que ¿dónde se van mis 40 euros? O sea, y otra cosa, aparte de eso, el seguro de decesos se está pagando por casi toda mi generación desde que nacimos. ¿Cierto? Bueno, pues todavía te suben porque te vas haciendo mayor. Así que fíjate que la subida no nos llega ni para pagarnos el entierro, para quitárselo a nosotros a nuestros hijos. Claro, ese tema del seguro de los decesos es algo que a mí no me entra en cabeza. Eso es algo que debería de... Todos los años sube. Claro, sí, de dárselo uno, dárselo de alta cuando ya esté en cierta edad, ¿no? Estar toda la vida pagando un seguro de decesos y luego... El problema será del que está aquí, no claro, el mío. Exactamente, es que no le encuentro sentido. Y luego el tema de la reforma de la jubilación, de la nueva reforma de la jubilación, que fue el día 24 de diciembre que se aprobó, ¿no? Sí, que empieza en vigor a partir del 1 de abril de este año. Y ahora nos suben para jubilarnos a partir de los 60, o sea, a los 68, según los años que hayamos cotizado 67. Y todo esto. Entonces, claro, nos hacen jubilarnos más tarde, tenemos que haber cotizado muchos más años, que no llegamos, todos no llegamos. Y bueno, pues esto es ¿qué hacemos? Es que, claro, como hay que engañar personas, todo hay que envolverlo, ¿no? Entonces eso se llama jubilación activa. Sí. Claro. A ver si nos enteramos, sí, que se llama jubilación activa. Ya ha habido quien lo ha dicho, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué están haciendo? Pues están poniendo una serie de incentivos para que la gente llegue a los 70 años y 70 y tanto trabajando. ¿Quién puede llegar a esa edad? Pues puede llegar determinadas personas, claro, que tienen trabajo que no le ha supuesto un desgaste excesivo, y por desgaste no es solo físico, sino mental, psicológico y mental. Bueno. Hablo de la enseñanza de la sanidad porque tengo familia en la enseñanza y en la sanidad, y es horroroso lo que tienen que vivir y el desgaste que tienen. Entonces, claro, solamente ese tipo de personas puede llegar a eso. O que aquí viene el truco, aquellas personas que su pensión es tan insuficiente que no le queda más remedio que compaginarlo con un trabajo. Eso es la jubilación activa. La jubilación activa lleva a lo que decía Isabel, de ese país que es Norteamérica, que hay gente con 90 años de cajero en los supermercados. Exacto. Que prácticamente se mueren trabajando. Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros. Los tiros van no solo por aumentar la edad de jubilación y llevarnos casi al borde de la tumba trabajando, sino que también va por el lado de que la gente
se saque seguros privados para que después también poder compaginar esto y lo otro y no tener que llegar ir tan haciendo mayor tiempo, trabajando. Sí, que la jubilación Y claro, activa- eso le repercute de manera especial a las mujeres, porque Claro. son Sí, las sí. que tienen carreras más cortas, menos años cotizados, menos cantidades, porque también una mujer de normal, incluso con cualificación profesional y con estudios, ha tenido que optar a trabajo menos cualificados. Y lo que hablábamos antes, los contratos parciales. Yo voy a, como soy uno experto en todo esto, yo voy a aprovechar. A ver, es que no puede ser. Aquí últimamente Hacienda quiere recaudar dinero de todas partes. Y a mí me toca personalmente, pues porque tengo una pensión no contributiva, yo siempre lo he dicho, no lo escondo, por culpa de empresarios que se han lucrado muchísimo Claro. de mi trabajo, que después de estar 15 años con ellos trabajando, resulta que habían cotizado por mí 5 años. Yo lo digo claro y alto. Pero ahora resulta que, desgraciadamente, yo tengo mis facultades bien, yo puedo trabajar y lo demuestro cada día. Y ahora si voy a presentar un espectáculo y me dan 500 euros, me descuenta de IRPF pues 100 y pico, 130 euros. Cuando haya hecho yo 4 bolos en un año, pues cuando haga la declaración de la Hacienda, me sale a devolver, cobrando una pensión no contributiva. ¿Cómo se escribe eso? Y lo que te digo es real, ¿eh? No, Sí, tiene sí, sí. no tiene nombre. No tiene. Es real. Sí, sí, sí. Eso no tiene nombre. Claro, eso O sea, es una el- situación el- que tú estás viviendo Sí, directamente. sí, directamente. sí, o sea, sí, sí. yo me pongo la mano en la cabeza y tengo que jugar en decirle pues a la radio o a Sevilla, mira, cuando me mandes el dinero, pónmelo para que no me entre en la Hacienda de este año. Pues el año pasado me salió a pagar cerca de 200 euros. Y dice uno, bueno, cobrando una pensión no contributiva, puedes tú llegar a pagarle a Hacienda 200 euros. Es que yo de verdad, o sea, es que fíjate. o sea, si esa misma técnica se le aplicase a las grandes fortunas Claro. de nuestro país, Claro. pues me Eso sería un parecería cachondeo. razonable. Claro, es que Me resulta... parecería razonable, pero a una persona como la que tú estás refiriéndote, Sí, sí. en este caso a Sí, ti sí, soy mismo, yo personalmente. que se le aplique ese coeficiente, yo es que no lo entiendo. O sea, es que Es verdad. que yo, sinceramente, creo que hay, institucionalmente, se castiga a las personas con menos recursos. Sí, sí. Total. Y Es yo que no lo sé- creo sinceramente. Mira, Yo opino como tú. y voy a daros otra noticia. Vamos a ver, salió una sentencia que las personas que trabajamos en los años desde el 67 al 75 habíamos estado pagando a la Seguridad Social y a la Mutualidad. Y ha salido una sentencia que tiene que devolver parte de ese dinero de la Mutualidad. Hacienda lo aplicó el año pasado. Cierto. Lo aplica el año pasado y entonces lo aplica con el siguiente criterio. Aquellas personas que no declaran, porque sus ingresos no llegan llegan al para mínimo, declarar. pero sí le descontaron esa cuota que le tienen que devolver, no se la devuelven. No se lo devuelve. No se la devuelven. no. O sea, castiga, Al más débil. pero fijaros, castiga a quienes tienen más problemas económicos. Porque resulta que a esas personas, en su día, o sea, supongamos, tú y yo hemos trabajado en el textil, por decirlo de alguna manera, y nos han descontado la misma mutualidad. Ahora, tú declaras Hacienda y yo no. Bueno, pues Hacienda a ti te va a devolver una parte, pero a mí no. A mí que me la descontaron, no. Entonces, dice es que hay una política, una política institucional como que de castigo a las personas con menos recursos. Yo Entonces, sé. bueno, aparte, Paco, que tendrían que cotizar el impuesto de sociedades, tendrían que estar en el 25, en el 30, Exacto. y con unos beneficios enormes las empresas están pagando un 15%. Un 15%. Y el Estado está dejando de recaudar miles de millones. Sí, pero sin embargo, en los pobres y en las mujeres y en los pensionistas más que menos cobran, con eso sí nos cebamos. Sí. Claro. Eso es desgraciadamente así. O sea, yo muchas veces no lo entiendo, pero bueno. ¿Eres una persona mayor o un familiar y tienes dudas sobre recursos públicos o privados que os pueden ser útiles? ¿Quieres participar en nuestro programa de radio y en el podcast dejando tu nota de voz o escribiéndonos un mensaje de texto? Contáctanos por WhatsApp en el número 656 60 85 14. 656 60 85 14.
Sí, eso es lo que tiene que hacer y nosotros encantados de que cada vez seamos más los que recibáis por WhatsApp todas las indicaciones y todos los programas. Pero en el tema de las pensiones, hoy sí me gustaría que, aunque nos queda poco tiempo, pero que le hagamos ver a la gente de que tiene que ser más reivindicativa, que tiene que ir los lunes, a esos lunes al sol, que cada vez tiene que cambiar las caras y tiene que ser más cara, porque lo que nos estamos jugando es poder seguir peleando, ¿no? Claro. Por supuesto, si es que incluso el hecho de venir aquí, Paco, casi siempre, por desgracia, seguimos siendo casi los mismos. Sí, sí. Y a ninguno de los que estamos aquí nos gustaría que eso fuese así, de esa manera. Querríamos un relevo. Sí. Pero para eso hace falta gente que se sienta en el compromiso de querer estar en esa lucha. Yo, por supuesto, si tengo que seguir viniendo, vendré, con mis limitaciones, con lo que sea, seguiré viniendo. Pero me gustaría que hubiera un compañero a mi lado que me dijera, hoy lo hago yo. Claro. ¿Cuándo se hacen? Claro. Perdón, ¿cuándo se hacen esas manifestaciones? ¿Qué días son? ¿Dónde se hace? Bueno, para que la gente lo sepa, todos sí, aquellos. pues en Málaga la hacemos de 11 a 12 todos los lunes al sol, delante de la delegación de gobierno de la Junta, ¿no? Allí en la Alameda principal. 18. Pero bueno, quiero decir que también hacemos muchas más actividades, que si alguien necesita una información sobre pensiones nos puede contactar y vamos y la damos. Si alguien necesita una información individual también se puede acercar allí. ¿Y cómo acceden? ¿Dónde estáis? Nosotros no tenemos ningún local, pero pueden acceder de 11 a 12 allí en la Alameda principal Vale. y contactar con nosotros y con nosotras. Es que no somos asociación, ni tenemos nada, o sea, somos personas que estamos luchando permanentemente sobre este hecho concreto. Somos pensionistas, decimos, gobierne que gobierne, las pensiones se defienden, Claro. pero todo lo público. Hay una curiosidad, aunque nos queda poco tiempo. ¿Alguna vez, estando en la delegación de allí, la delegada ha bajado a hablar con vosotros, a preocuparse? No, allí va la policía a hacernos fotos, a ver cuántos somos y quiénes somos. Y algunas veces hasta nos dice, ay, poneros allí, que es que aquí salís con mucha sombra. Eso es todo lo que recibimos allí de la delegación. Qué bien. Y de gobernación. Pero bueno, quiero deciros que esto, si fuera solo en Málaga, pues sería, claro, un grano de arena, ¿no? Sí, una montaña. Pero que esto está extendido en todo el país. España. En todo el país, que la Coordinadora Estatal de Pensiones estamos todas las comunidades representadas. Y que en aquellas comunidades que tenemos muy poquita representación, como Euskadi, como coordinadora, hay otros movimientos con los que nos coordinamos. Sí. Nosotros tenemos una comisión que se llama Unidad de Acción, donde absolutamente todas las organizaciones pensionistas, conscientes del problema que suponen las pensiones y de que hay que luchar por mantenerlo, estamos coordinados en Unidad de Acción. La verdad, Es un movimiento con una cierta fuerza y con implantación en todo el país. La verdad que nos queda poco tiempo, pero yo sí voy a hacer una llamada y sé que Carly lo va a hacer. Si tienes cualquier duda y nos está viendo ahora o en otro momento que nos veas, escríbenos un WhatsApp o con un texto o con un audio sobre la duda que tenga de las pensiones, que nosotros se las vamos a trasladar en Carly, y aunque sea en cualquier otro programa de esta casa o en este mismo, aunque nos tengamos que ir a buscar en Carly y poner el micrófono para que nos lo cuente, vamos a daros respuestas, pero por favor, preguntad lo que queráis. Es algo que a mí me gusta, que preguntéis, sobre todo que nos informéis. El tema de las pensiones es un tema sangrante, sobre todo para los mayores. Y creo que tenemos que estar ahí, ¿no? Y ya cada vez que me ponen el dedo así, porque hablar con vosotros es que se me pasa el tiempo volando. Carly, Juanmi, Isabel, gracias. Muchísimas gracias al medio y a vosotros, pues, sobre todo. A ver, Carly, la última palabra. ¿El vídeo? Sí. Bueno, pues insistí en que defender las pensiones es posible, que solo necesitamos aumentar el número de personas que se comprometan con su defensa
y que además no es solo mejorar nuestras condiciones, las condiciones de los pensionistas y las pensionistas actuales, sino también tener conciencia que este legado se lo tenemos que dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, porque de ello va a depender su bienestar futuro. Pues nos vamos, la semana que viene más. Nos vamos. Adiós. Estás tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, nadie como tú. No hay un sustituto a ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, porque no hay